Mi nombre es Aiden Vesper. Seré yo quien los lleve a recorrer los senderos más oscuros de lo desconocido. En este canal, juntos exploraremos historias que desafían la lógica, leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo y misterios que aún esperan ser resueltos. Prepárense para adentrarse en un mundo donde las sombras susurran secretos y lo inexplicable se convierte en realidad. Si crees que estás listo para enfrentar lo desconocido, acompáñame. Aquí, en Sombras y Misterios, las historias no solo se cuentan, se viven. La casa abandonada se erguía al borde del pueblo, olvidada en un rincón donde la naturaleza misma parecía haber renunciado. Su fachada desmoronada, oscura y silenciosa, parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. Las ventanas, vacías y rotas, parecían ojos huecos que observaban a quienes se atrevían a cruzar su umbral. Una pareja joven, Tomás y Clara, había llegado hasta el lugar en un arrebato de curiosidad morbosa, atraídos por las leyendas sobre la casa. Al cruzar el umbral, el aire cambió de inmediato. Era como si una presencia invisible se enroscara a su alrededor, fría y opresiva. La madera bajo sus pies crujía con cada paso, un sonido hueco que se perdía en el silencio. Y sin embargo, el silencio parecía estar vivo, pulsando, esperando algo. De pronto, una figura oscura y borrosa surgió del rincón más profundo de la sala. Tomás giró rápidamente, pero no alcanzó a comprender lo que veía. La sombra, una figura grotesca y amorfa, era demasiado oscura, demasiado densa, como un abismo sin fondo. Al segundo siguiente, la sombra se abalanzó sobre él. El ataque fue violento, irracional, una explosión de fuerza brutal que los envolvió a ambos en un torbellino de miedo y agonía. Clara gritó, pero su voz murió en su garganta cuando vio a la sombra desgarrar la carne de Tomás con una facilidad espantosa, como si fuera papel. La sombra retorcía su cuerpo, quebrando huesos con un crujido que resonaba en la casa vacía. Finalmente, en un movimiento rápido y feroz, decapitó a Tomás. La cabeza cayó pesadamente al suelo y giró, hasta que los ojos muertos quedaron clavados en Clara, congelados en un último grito silencioso. Clara retrocedió, el miedo paralizando sus piernas, mientras la sombra, satisfecha, desaparecía en la oscuridad. Afuera, el viento comenzó a soplar, llevando consigo los últimos ecos del grito que nadie jamás oiría. Alex caminaba solo por las calles desiertas de su vecindario. La noche parecía interminable, con una opresiva oscuridad que lo envolvía, densa y casi tangible. El aire tenía un peso extraño, como si estuviera cargado de electricidad, y cada paso que daba retumbaba en el silencio, amplificado por una calma antinatural que le erizaba la piel. De repente, sintió que algo lo seguía. Al girar la cabeza, solo vio sombras, quietas, expectantes. Pero el sentimiento no desaparecía. Al contrario, se hacía cada vez más fuerte. Las sombras parecían moverse a su alrededor, susurrando algo en una lengua extraña, distorsionada. En medio de aquellos susurros, distinguió su propio nombre, murmurando desde cada rincón oscuro: Alex, Alex. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y entonces llegaron las visiones. Parpadeantes, como imágenes de una pesadilla desgarrada, aparecieron ante él escenas de cuerpos retorcidos y rostros congelados en una expresión de agonía. Eran rostros desconocidos, y sin embargo, Alex sentía que los había visto antes, en algún sueño olvidado o en el filo de una memoria reprimida. Eran rostros de sufrimiento, de muerte violenta, de almas que parecían atrapadas en un último y eterno momento de horror. Una de las sombras se separó de las demás,
y por un breve instante adoptó una figura humana, algo familiar y macabro a la vez. La figura extendió una mano hacia Alex como si quisiera tocarlo y él retrocedió instintivamente. Pero en un parpadeo, la sombra volvió a disolverse y todo rastro de presencia desapareció en el aire. Solo quedó el silencio, pesado y asfixiante, como si el mundo entero contuviera el aliento, esperando su próximo paso. Al día siguiente, Alex visitó a su amigo Thomas, quien había estado investigando las leyendas de las sombras desde hacía semanas. Thomas, inquieto y con el rostro marcado por el cansancio, lo recibió en su cuarto, que estaba atestado de libros y recortes de periódicos. Parecía como si cada pared y cada rincón del cuarto estuviera cubierto de notas y dibujos oscuros, símbolos y palabras escritas en idiomas que Alex no comprendía. Mientras hablaban sobre lo que había visto la noche anterior, una sensación extraña comenzó a llenar el aire. Una niebla negra, densa y pegajosa se deslizó por debajo de la puerta, envolviendo lentamente la habitación. Alex sintió un frío antinatural que le helaba la piel y su corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa en su pecho. Entonces, de la niebla, surgió una figura negra, una sombra que se elevaba como un espectro retorcido, amorfo y lleno de odio. La sombra se abalanzó sobre Thomas, que gritó mientras intentaba defenderse, pero era inútil. La sombra era implacable. Alex vio cómo aquella entidad oscura se enroscaba alrededor de su amigo, desgarrando su carne con una brutalidad aterradora, desmembrándolo pedazo a pedazo. La sombra no se detuvo hasta que Thomas quedó reducido a un amasijo de carne y hueso. Finalmente, como si quisiera dejar una última marca, decapitó a Thomas de un golpe seco. La cabeza cayó al suelo y sus ojos, abiertos en una mueca de terror, miraron fijamente a Alex, quien se quedó paralizado, sin poder apartar la vista del rostro inerte de su amigo. En ese instante, Alex supo que había algo profundamente maligno y voraz en esas sombras, algo que lo estaba buscando y que no descansaría hasta consumirlo por completo. Las noches siguientes, Alex comenzó a oír voces, susurros en su mente que llegaban como ecos lejanos y distorsionados. Al principio, creyó que era producto de su imaginación, un intento de su mente de procesar el horror que había presenciado. Pero los susurros se hicieron más intensos, más reales, y entonces comprendió que eran voces de almas atrapadas, fragmentos de vidas desgarradas por las sombras. Una noche, las almas le enviaron una visión. Alex vio un círculo de sombras reunidas alrededor de una figura humana, la próxima víctima. Estaba atada, inmóvil, y las sombras comenzaban su ritual macabro, desmembrando el cuerpo lentamente, miembro a miembro. Los gritos de la víctima eran desgarradores, cada sonido una súplica de piedad que caía en el vacío. La sangre salpicaba el suelo, y las sombras parecían deleitarse en cada gota derramada, alimentándose de cada gemido, cada espasmo de dolor. Era una escena de pura y absoluta desesperanza. Las almas le advirtieron que habría más sacrificios, que las sombras siempre encontraban una nueva presa para satisfacer su hambre insaciable. Alex sintió que su mente se quebraba poco a poco, incapaz de soportar el peso de tanto sufrimiento, y sin embargo sabía que estaba atrapado en un juego mortal, donde su propia alma estaba en riesgo de caer en las mismas garras que habían devorado a tantas otras. Alex comenzó a notar que las sombras parecían seguirlo a todas partes. Cada esquina, cada sombra proyectada por la tenue luz de una lámpara de calle, cada rincón oscuro se llenaba de susurros que lo atormentaban sin descanso. Se habían vuelto más insistentes, repitiendo frases crípticas, fragmentos de historias de terror y muerte que perforaban su mente y se quedaban allí, como un eco interminable. Una noche, mientras caminaba solo,
Las voces se tornaron más nítidas y claras, como si los muertos le hablaran directamente al oído. Fue entonces cuando Alex sintió que no solo lo observaban, sino que también se estaban acercando. El frío en el aire se intensificó y una densa neblina cubrió la calle, envolviéndolo por completo. No podía ver más allá de unos metros y el mundo a su alrededor parecía haberse desvanecido en una nada gris y opresiva. De entre la neblina comenzaron a formarse figuras difusas, etéreas, como sombras de personas que habían sido arrancadas de la realidad y atrapadas en esa dimensión de oscuridad. Los rostros, apenas visibles, mostraban una mezcla de terror y sufrimiento, con ojos vacíos que miraban a Alex como si estuvieran suplicando por algo que él no podía darles. «Escúchanos», susurraron, sus voces solapándose en un murmullo escalofriante. «Nos atraparon, nos destruyeron, y ahora quieren más, siempre quieren más». Alex sintió que el aire se volvía denso, como si estuviera respirando una mezcla de humo y cenizas. Su corazón latía rápidamente y su mente parecía estar al borde de quebrarse. Los espíritus seguían hablando, revelando fragmentos de su historia. Eran almas atrapadas por las sombras, almas que habían sido asesinadas brutalmente, arrancadas de sus cuerpos y condenadas a vagar sin descanso en un limbo de desesperación. «Cuida tu alma», susurró uno de los espíritus con voz desgarradora. «Ellas se alimentan de miedo, del sufrimiento, de la sangre. Pero hay algo más, algo que buscan inesperadamente, algo que tú tienes». Antes de que pudiera preguntar qué significaban aquellas palabras, las figuras comenzaron a desvanecerse en la neblina, dejando a Alex en un silencio absoluto, roto solo por el eco de su propia respiración entrecortada. Sabía que tenía que encontrar respuestas antes de que las sombras lo reclamaran, como habían hecho con las otras almas. Desesperado por comprender la naturaleza de los espíritus y las sombras que lo acechaban, Alex comenzó a investigar. Visitó la biblioteca del pueblo en busca de leyendas antiguas, relatos de terror, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre las entidades que habían asesinado a su amigo Thomas y que ahora lo perseguían. Pasó horas entre libros polvorientos, leyendo sobre rituales oscuros y antiguas maldiciones, cada página revelando fragmentos de un misterio oscuro que parecía enraizado en algo mucho más profundo y antiguo de lo que podía imaginar. En uno de los libros encontró algo que le hizo detenerse. Se hablaba de un grupo de almas malditas, condenadas a vagar por la eternidad debido a un pacto fallido con las sombras. Según la leyenda, las sombras buscaban almas puras para alimentarse, almas que aún no estaban corrompidas y usaban sus miedos más profundos para quebrarlas antes de devorarlas por completo. Alex sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Aquellas criaturas no solo se alimentaban del miedo y la muerte, sino que buscaban algo en él, algo que aún no comprendía. La noche avanzaba, y envuelto en el silencio de la biblioteca vacía, Alex sintió que algo lo observaba desde las sombras más profundas. Cerró el libro, pero el horror que sentía seguía con él, como si una presencia oscura hubiera impregnado su propia alma. Afuera, las luces comenzaron a parpadear. Algo estaba cerca. Esa noche, al regresar a casa, Alex se sentía vigilado. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la calle desierta y cada sombra parecía alargarse hacia él, como si quisieran atraparlo en su negrura infinita. El miedo en su interior se convirtió en algo tangible, algo que podía sentir, algo que lo atormentaba en el silencio de la noche. Cuando finalmente llegó a su habitación, se encerró con llave, tratando de crear una barrera entre él y las entidades oscuras que lo perseguían.
Pero el alivio duró poco, porque apenas se había recostado en la cama cuando la temperatura de la habitación comenzó a descender rápidamente. Un frío helado llenó el espacio y la oscuridad se volvió densa, como si algo en el aire absorbiera cualquier atisbo de luz. Entonces las sombras comenzaron a moverse. Alex vio cómo las paredes de su cuarto parecían expandirse, deformarse, y de esas deformidades surgían rostros gritando en silencio. Las sombras se aproximaban lentamente, arrastrándose hacia él, cubriendo cada rincón, hasta que lo rodearon completamente. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad y en un momento de puro horror distinguió una figura que se acercaba, una sombra más oscura que las demás, de forma humana, pero sin rasgos. La figura extendió una mano hacia él, y en ese momento Alex sintió un dolor indescriptible, como si su cuerpo fuera desgarrado desde el interior. Intentó gritar, pero su voz estaba atrapada en una garganta paralizada por el miedo. La figura se inclinó, susurrándole palabras en un idioma extraño, incomprensible, pero que de alguna forma se sentían dolorosamente familiares. En cada palabra, Alex sintió el peso de cada alma atrapada, cada espíritu torturado que había sido arrancado de su vida por aquellas sombras. Ellos vendrán por ti. Fue lo último que escuchó antes de que la figura se desvaneciera en la oscuridad. La habitación volvió a la normalidad, pero Alex sabía que algo había cambiado en su interior. Algo se había quebrado. Los días siguientes, Alex comenzó a notar algo extraño en su reflejo. Cada vez que se miraba en el espejo, podía ver sombras danzando detrás de él, figuras borrosas que parecían susurrar palabras de desesperación y sufrimiento. No estaba seguro de si era su mente jugando trucos o si realmente había comenzado a perder el control de la realidad. Una tarde, en un intento desesperado por escapar de las visiones, Alex salió a caminar. Caminó sin rumbo. Sus pasos lo llevaron hacia las afueras del pueblo, donde la naturaleza había reclamado el terreno con arbustos y árboles retorcidos. Sin darse cuenta, llegó a una antigua casa abandonada, una casa que todos en el pueblo evitaban y que había escuchado en las historias de terror desde su infancia. Se decía que allí habían ocurrido múltiples asesinatos y que las almas de las víctimas aún vagaban por el lugar, incapaces de descansar. Alex sintió una atracción inexplicable hacia aquella casa. Sabía que debía marcharse, que nada bueno podía salir de adentrarse en ese lugar maldito, pero sus pies no obedecían. Al entrar, el aire era pesado, sofocante, y cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad, como si la casa misma estuviera viva. En la penumbra comenzó a escuchar voces que lo llamaban, voces familiares. Eran las voces de aquellos que habían muerto a manos de las sombras. Al fondo del pasillo vio una figura, una sombra más grande y oscura que todas las demás. Supo en ese momento que no estaba solo, que algo lo esperaba allí, algo que quería reclamar su alma. Alex sintió sus pies enraizarse al suelo mientras observaba aquella sombra imponente al final del pasillo. No era solo una figura, era una presencia, algo que parecía absorber la luz y la esperanza en un solo gesto. Podía sentir cómo su energía vital era succionada lentamente, como si estuviera en un abismo del cual no podría escapar. Con cada paso que daba, el ambiente se volvía más opresivo y las voces que antes solo escuchaba en susurros ahora resonaban con fuerza en su mente. Era un caos de gritos, llantos y gemidos de desesperación. Voces que suplicaban, otras que maldecían, todas atrapadas en una prisión sin fin. Alex sintió que su cordura pendía de un hilo y que cada paso lo empujaba más cerca del borde de la locura. Finalmente se detuvo frente a la figura y al mirar en sus ojos, que parecían pozos oscuros y profundos, sintió que el vacío lo envolvía.
la sombra levantó una mano espectral y, en un susurro que sonaba como 1000 voces entrelazadas, habló: «Eres el siguiente». Un frío gélido recorrió su columna vertebral, y Alex supo que estaba en el umbral de algo mucho más oscuro que la muerte. Intentó retroceder, pero sus pies no le respondían. Sentía que algo le sujetaba el alma misma, como si sus pensamientos y miedos fueran expuestos en una pantalla invisible, despojándolo de cualquier refugio en su propia mente. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse y un hedor nauseabundo emanó de las fisuras, el olor a carne quemada y tierra húmeda. El suelo cedió y Alex cayó al vacío, gritando mientras caía en un pozo interminable de oscuridad y gritos. A su alrededor podía ver rostros deformes y manos espectrales tratando de alcanzarlo, intentando atraparlo para siempre en aquel abismo de sufrimiento eterno. Cuando abrió los ojos, se encontraba en una sala oscura, rodeado por sombras inmóviles que lo observaban desde cada esquina. Alex no sabía si había perdido la conciencia o si simplemente había sido trasladado a otro plano, pero la sensación de terror y desolación era más fuerte que nunca. Las sombras permanecían en silencio observándolo, como si esperaran a que él hiciera el primer movimiento. En el centro de la habitación vio un espejo antiguo, con el marco corroído y cubierto de una pátina negra. A pesar de todo, algo en su interior lo instaba a acercarse, a mirar en el reflejo que lo llamaba como una trampa irresistible. Cuando finalmente lo hizo, lo que vio lo dejó sin aliento. No era su reflejo, era una versión oscura y distorsionada de sí mismo, con ojos hundidos y una expresión de pura maldad. La figura dentro del espejo sonrió de forma macabra, y Alex sintió cómo el reflejo se movía de forma independiente, estudiándolo con una mirada que parecía escudriñar su alma. De repente, la figura comenzó a hablar en un susurro grave, resonando como un eco en la oscuridad. «Tú eres la llave, Alex. Eres lo que ellas necesitan». Alex sintió un nudo en la garganta. «¿La llave? ¿La llave de qué?». Intentó hablar, pero las palabras murieron en sus labios. La figura en el espejo continuó: «Ellas te han elegido. Necesitan tu esencia para cruzar al otro lado, para hacerse tangibles en el mundo de los vivos. Pronto no habrá lugar donde puedas esconderte. Ya han dejado su marca en ti». Alex miró su propia mano y con horror descubrió una mancha oscura en su piel, una marca que parecía moverse, como si estuviera viva, hundiéndose lentamente en su carne. Era la señal de las sombras, la señal de que había sido marcado, de que su alma estaba destinada a ser devorada. Desesperado y temblando, Alex huyó de la sala y corrió por pasillos que parecían interminables, mientras las sombras le susurraban desde todas las direcciones. Podía sentir cómo lo seguían, cómo extendían sus manos hacia él, deseando devorarlo. En su carrera, tropezó con un libro antiguo y desgastado, tirado en el suelo como si lo hubieran dejado allí a propósito. Al abrirlo, encontró descripciones de rituales antiguos, fórmulas arcanas para invocar y repeler entidades sobrenaturales. Las palabras parecían moverse en las páginas, formando figuras extrañas y símbolos oscuros. Era un grimorio, un libro que contenía secretos prohibidos, pero también una posible solución. Con manos temblorosas, Alex leyó una fórmula que prometía alejar a las entidades oscuras, al menos temporalmente. Con cada palabra que pronunciaba, el ambiente alrededor de él comenzó a cambiar. Las sombras retrocedían y el susurro de los espíritus disminuía. Pero mientras leía, sintió una presencia aún más oscura, algo que observaba desde más allá. Una entidad que controlaba a las sombras mismas y que no estaba dispuesta a dejarlo ir. De repente, el libro cayó de sus manos y las luces parpadearon violentamente. Alex sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo le arrancara la vida. Cayó al suelo
y en su mente resonaron las últimas palabras de aquel ritual interrumpido. Los muertos no descansan, y tú serás uno de ellos. Al despertar, Alex estaba nuevamente en su habitación, pero todo era distinto. Un aire fétido llenaba el espacio, y una bruma gris cubría cada rincón. Podía escuchar susurros alrededor, como si miles de voces hablaran a la vez en un lenguaje oscuro y prohibido. Intentó levantarse, pero un peso invisible lo mantenía pegado al suelo. A través de la neblina apareció una figura, una mujer de aspecto espectral, con el rostro pálido y ojos hundidos que irradiaban una tristeza abrumadora. La mujer se inclinó hacia él, sus labios casi rozando su oído, y en un susurro que parecía venir de las profundidades de una pesadilla, le habló. Huye mientras puedas, antes de que te atrapen, antes de que te conviertas en uno de nosotros. Alex intentó preguntar quién era ella, pero la figura desapareció antes de que pudiera obtener una respuesta. Solo quedó el eco de sus palabras y una sensación de desesperanza profunda en su pecho. Sabía que no podía luchar solo contra las sombras. Necesitaba ayuda, alguien que comprendiera el mundo de los espíritus y las entidades oscuras. Pero, ¿a quién podría acudir? En su interior, algo le decía que su tiempo se estaba agotando, que cada día que pasaba lo acercaba más a un destino de oscuridad y sufrimiento. Miró la marca en su mano, que ahora había crecido y se extendía como venas negras que cubrían su piel. Comprendió que las sombras no se detendrían hasta que lo tuvieran completamente, hasta que su alma quedara atrapada en el mundo de los muertos, condenado a vagar eternamente entre gritos y lamentos. El final parecía inevitable, pero Alex no estaba dispuesto a rendirse. Apenas amanecía, y el aire helado que se colaba por la ventana le recordaba a Alex que seguía en el mundo de los vivos, al menos por ahora. La marca oscura en su mano, que se había extendido como un veneno, parecía pulsar con vida propia, latiendo al ritmo de su miedo. Cada vez que intentaba cubrirla o ignorarla, un dolor profundo y ardiente lo atravesaba, como si las sombras mismas lo reclamaran desde el abismo. La visión de la mujer espectral la noche anterior lo había dejado trastornado. Sus palabras resonaban en su mente como un eco incesante. Huye mientras puedas. Pero, ¿a dónde iría? ¿Quién podría ayudarlo? Los médicos no lo entenderían, y las iglesias, cada vez más vacías y frías, no le brindaban consuelo alguno. Decidió buscar a alguien que, aunque solo fuera por rumores, conociera los secretos que los demás temían. Había escuchado hablar de una mujer en las afueras de la ciudad, una médium que ayudaba a quienes se atrevían a enfrentarse a los espíritus. Sin perder más tiempo, se envolvió en su chaqueta y salió, mientras la oscuridad de las primeras horas de la mañana parecía acecharlo desde cada esquina. La casa de la médium estaba en una colina, rodeada por un bosque denso y antiguo, donde los árboles se alzaban como sombras inmóviles en el amanecer. Mientras Alex subía el sendero, un viento helado lo envolvía, y cada paso parecía sumergirlo más en un silencio pesado, como si el bosque mismo retuviera su aliento. Cuando llegó a la puerta, golpeó con fuerza, sintiendo que alguien o algo lo observaba desde la oscuridad entre los árboles. La puerta se abrió lentamente y una mujer de mirada profunda y cabello canoso lo observó en silencio. Parecía estar en sus 60s, pero había algo en su mirada que la hacía ver mucho más antigua, como si llevara siglos observando el sufrimiento de aquellos que acudían a ella. «Has traído una marca», murmuró ella sin necesidad de que él le explicara nada. Alex asintió, levantando su mano para mostrarle la mancha oscura que ahora parecía retorcerse en su piel como un ente independiente. La médium lo observó en silencio, y su expresión, que en un principio era de preocupación, se tornó en algo más cercano al miedo.
Las sombras que te persiguen no son comunes, joven. Esto no es solo una maldición, es un llamado. Has despertado a algo que no pertenece a este mundo. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Alex con voz trémula. La médium lo condujo al interior de la casa, a una sala oscura llena de velas y símbolos tallados en madera. En el centro de la habitación había una mesa con una vieja esfera de cristal rodeada de huesos y ramas secas. La mujer lo invitó a sentarse y cerró los ojos, murmurando palabras en un idioma que parecía más un susurro del inframundo que un lenguaje humano. Después de unos momentos, abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo atravesó como un cuchillo. Las sombras no son espíritus ordinarios. Son los restos de almas que han sido consumidas, atrapadas entre mundos, y necesitan devorar a los vivos para poder manifestarse. Alguien o algo te ha señalado como su puerta de entrada. Alex sintió que su estómago se retorcía al escuchar esas palabras. ¿Cómo puedo detenerlas? La médium suspiró, como si considerara cuidadosamente su respuesta. Hay un ritual, uno muy peligroso. Tendrás que enfrentarte a tus propios temores y abrir la puerta del más allá para confrontarlas. Pero debes saber que no todos regresan y aquellos que lo logran nunca vuelven igual. Al caer la noche, Alex se encontraba en una habitación oscura, rodeado por un círculo de velas negras y símbolos pintados en el suelo con una mezcla de sangre y ceniza, como le había indicado la médium. Ella permanecía a su lado, sosteniendo un talismán hecho con huesos antiguos y rezando en voz baja, pidiendo protección para su espíritu. El ritual comenzó con un cántico que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Cada palabra que la médium pronunciaba hacía que la habitación se sumiera en una oscuridad cada vez más espesa, y las llamas de las velas titilaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Alex sintió como algo indescriptible se apoderaba del ambiente, una presencia que se filtraba en el aire y que llenaba el espacio con un frío antinatural. La médium lo miró fijamente y le hizo una señal para que cerrara los ojos. Ahora, camina hacia ellas. No te detengas y no muestres miedo, le susurró. Obedeciendo, Alex cerró los ojos y comenzó a caminar, aunque sus pies no se movían. En su mente veía un largo pasillo oscuro, con sombras alargadas que se deslizaban en las paredes, observándolo con ojos de vacío absoluto. Sentía su peso en cada paso y el terror lo hacía dudar, pero continuó avanzando, tal como le habían indicado. En el centro del pasillo, las sombras comenzaron a formarse en figuras humanoides, con rostros desencajados y ojos hundidos que le devolvían una mirada de odio puro. Ellas se acercaban lentamente, rodeándolo y susurrando su nombre en voces bajas y sibilantes, mientras extendían manos esqueléticas hacia él. Alex sintió que su corazón latía con violencia, pero recordó las palabras de la médium. No debía mostrar miedo. Inspiró profundamente y enfrentó a las sombras, y cuando estuvieron a punto de tocarlo, gritó con toda la fuerza de su alma: «No les temo, no les pertenezco». Su grito resonó como un trueno en el vacío, y las sombras retrocedieron momentáneamente confusas y rabiosas. Alex aprovechó ese momento para avanzar hacia el final del pasillo, donde una puerta negra lo esperaba, imponente y cargada de una energía oscura que parecía llamarlo con una voz ancestral. Cuando finalmente llegó, extendió la mano hacia la puerta y sintió que algo se movía bajo sus dedos. La madera era fría y su textura parecía retorcerse como una piel viva. Con un último aliento de valentía, empujó la puerta y la cruzó. Alex se hundía en el silencio oscuro y pesado de lo desconocido, un abismo sin fin ni forma. La oscuridad se envolvía a su alrededor como un mar insondable, y sus sentidos comenzaban a confundirse, atrapados en un lugar donde la realidad se difuminaba.
Sentía que estaba suspendido en una especie de vacío eterno, donde el tiempo no existía y sus pensamientos se diluían como agua entre sus dedos. Una sombra lo observaba desde algún lugar de ese abismo. Una sombra que no era ajena, una presencia inquietante y familiar, como si fuese un reflejo de su propio ser. Finalmente, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, pudo distinguir la figura en la distancia. Se trataba de un ente alto y esquelético, pero su rostro era indescriptible, pues parecía cambiar con cada parpadeo, como si la oscuridad misma formara y deformara su aspecto. La figura avanzó hacia él, y Alex sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Aquella sombra no era simplemente un espíritu ni una entidad vaga, era una fuerza primordial que parecía beber de sus temores, saborear sus inseguridades, alimentarse de cada rincón oscuro de su mente. ¿Qué eres tú? Alex intentó hablar, pero su voz salió entrecortada, como si su propia garganta lo traicionara. «Yo soy tú», respondió la figura, aunque su voz no era más que un susurro que se filtraba en sus pensamientos. «Soy cada miedo, cada dolor que has reprimido. Soy el lado de tu alma que nunca quisiste aceptar, aquel que escondiste y evitaste mirar». Las palabras de la sombra se clavaban en su mente, desentrañando recuerdos y emociones que él creía olvidadas. Imágenes de su infancia, de noches solitarias y momentos de angustia, flotaban a su alrededor, convirtiendo el vacío en una especie de espejo que le mostraba fragmentos de su pasado. A medida que aquellas visiones lo envolvían, Alex sintió una presión en su pecho que apenas le permitía respirar. Quería apartar la mirada, alejarse, pero la sombra continuaba acercándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que él sintiera su gélido aliento. «¿Por qué estás aquí?», murmuró Alex, buscando respuestas que pudieran ayudarle a entender cómo escapar de ese lugar. La figura se inclinó hacia él, y Alex sintió su piel erizarse ante la cercanía de aquella energía oscura. «Estoy aquí porque me llamaste. Cada noche en vela, cada secreto que intentaste enterrar en tu mente, cada grito reprimido y cada lágrima no derramada, todo eso me ha traído a ti». Alex sintió un estremecimiento. Aquella presencia no solo hablaba de su dolor, se deleitaba en él, lo atesoraba como un trofeo. Mientras la sombra seguía hablando, las imágenes de sus recuerdos comenzaban a cambiar. Ya no eran solo recuerdos de su infancia, sino momentos que él había preferido olvidar. Situaciones en las que había sentido miedo, donde había huido de la confrontación, donde había permitido que su ira o su tristeza lo consumieran. Cada imagen era una carga pesada, un fragmento de sí mismo que nunca había sanado y que ahora se mostraba ante él como un juicio ineludible. «Si quieres sobrevivir, tendrás que aceptarme», susurró la figura con voz grave, rodeándolo como una serpiente que envuelve a su presa. «Porque yo soy el guardián de tus secretos, el reflejo de cada sombra que has cargado contigo». Alex cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que brotaban de su interior. Aquel lugar oscuro, ese abismo donde se encontraba atrapado, no era solo un sueño ni un plano sobrenatural. Era el rincón más profundo de su propia mente. Era el lugar al que nunca se atrevió a entrar. Finalmente, Alex exhaló, permitiendo que su mente se despejara un poco, y se volvió hacia la figura, enfrentándola con una resolución renovada. «No voy a huir de ti. Tal vez seas una parte de mí, pero yo también soy parte de ti, y si quieres dominarme, tendrás que destruirme primero». La figura permaneció en silencio, y por un momento Alex sintió que el ambiente comenzaba a cambiar, que la oscuridad cedía, al menos un poco. La figura alzó una mano, y de su sombra surgió un resplandor gris y enfermizo, como una luz muerta que apenas lograba iluminar su entorno. «Entonces, ven»,
Atrévete a enfrentarte a tu propio miedo y veremos si tienes la fuerza para sobrevivir a la oscuridad. Alex extendió su mano hacia aquella luz y al tocarla sintió una descarga eléctrica que lo hizo estremecerse. Pero no era una descarga física, era algo más profundo, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo desmantelada y reconstruida al mismo tiempo. La figura comenzó a desaparecer, fusionándose con la oscuridad a su alrededor, y Alex sintió que su propia forma también se desvanecía. De repente, se vio de pie en un lugar familiar pero distorsionado. Era su casa, o una versión distorsionada de ella, donde cada rincón estaba envuelto en sombras densas y las paredes parecían respirar como si fueran entidades vivas. El reloj en la pared marcaba la medianoche y el sonido del segundero era como un eco en su mente, un recordatorio de que el tiempo seguía su curso mientras él enfrentaba sus propios demonios. De repente, una figura emergió del pasillo. Era él mismo, pero una versión más joven, de ojos tristes y piel pálida, el Alex que había conocido el miedo desde pequeño, el que había guardado silencio ante la oscuridad. El otro Alex lo miraba con una expresión de dolor y desesperanza, sus ojos vacíos como pozos sin fondo. «¿Por qué me dejaste solo?», murmuró el joven Alex con una voz cargada de tristeza. «¿Por qué nunca me diste la oportunidad de enfrentarme a esto?». Alex sintió cómo su garganta se cerraba, incapaz de responder. Sabía que aquella pregunta era el reflejo de años de angustia, de un dolor que había escondido en lo más profundo de su ser. «Lo siento», logró decir con la voz rota. «Yo solo quería protegernos». El joven Alex lo miró, y en sus ojos apareció un destello de comprensión. Con un movimiento lento, extendió la mano hacia él, y Alex sintió un calor inesperado en su pecho. Una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las sombras que cubrían la casa comenzaron a disolverse y la figura del joven Alex se desvaneció en una nube de humo, dejando atrás una tranquilidad que lo envolvía como un manto cálido. Sabía que aquello no era el fin, que aún quedaban sombras que enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía luchar. De vuelta en la oscuridad, abrió los ojos y se encontró nuevamente en el círculo de velas. La médium lo miraba con una expresión de asombro y respeto. «Has regresado, Alex. Has vencido, al menos por ahora», dijo con voz suave. «Pero debes recordar que la sombra siempre estará dentro de ti y deberás enfrentarla cada vez que intente surgir». Alex asintió, consciente de que su lucha apenas comenzaba. Sabía que habría más sombras, más recuerdos dolorosos y secretos oscuros, pero también sabía que ya no estaba solo. Había enfrentado la parte más oscura de su ser y había encontrado una luz en medio de la desesperación. Con una última mirada a la médium, salió de la casa. Afuera, el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, y por primera vez en mucho tiempo, Alex sintió que podía caminar hacia la luz sin temer a las sombras que quedaban atrás. Alex no pudo evitar un estremecimiento mientras caminaba de regreso por el sendero que lo había llevado hasta la médium. A pesar de la aparente victoria, algo no estaba bien. El amanecer que comenzaba a iluminar el horizonte parecía extraño, como si el mundo mismo se hubiera distorsionado en su ausencia. Los colores eran más apagados, las sombras más largas y densas, casi líquidas. Había una quietud antinatural en el aire, como si la vida misma contuviera el aliento. Al llegar a la calle principal, Alex notó que los edificios de su ciudad parecían estar fuera de lugar. Una farola parpadeaba erráticamente y el sonido del viento tenía un timbre bajo, como un lamento distante. Algo lo seguía, podía sentirlo. Era una sensación que calaba en su espina dorsal, como si un par de ojos invisibles estuvieran fijos en él, estudiándolo.
Cada paso que daba resonaba más de lo debido, un eco que no debía existir en un espacio abierto. Alex giró la cabeza rápidamente, pero solo encontró la calle vacía detrás de él. Sin embargo, en su visión periférica, algo se movió, una sombra que no debía estar allí. «No», murmuró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Aceleró el paso, pero con cada metro que recorría, el paisaje parecía cambiar. Las esquinas se torcían en ángulos imposibles, los edificios parecían girar sobre sí mismos, y lo que debía ser una calle familiar se transformaba en un laberinto de callejones oscuros. Pronto, la realidad comenzó a desmoronarse nuevamente. Alex sintió un vértigo aplastante cuando el suelo bajo sus pies pareció desaparecer por un instante, solo para materializarse en un terreno completamente distinto. Cuando recuperó la compostura, Alex se encontró en un bosque, pero no uno natural. Los árboles eran altos y retorcidos, como si sus ramas quisieran atraparlo. El suelo estaba cubierto de una neblina espesa que parecía moverse con vida propia, y los sonidos del bosque no eran normales. Eran murmullos, suspiros y el crujido de ramas que resonaban como huesos rompiéndose. Alex tragó saliva y avanzó lentamente, consciente de que el peligro podía acechar en cada sombra. Había algo en el aire que lo hacía sentir observado. Su respiración se volvió pesada y sus pasos eran cautelosos, pero cada crujido bajo sus pies parecía amplificado, como si el bosque mismo lo acusara de estar allí. De repente, un grito desgarrador rompió la quietud. Era un sonido inhumano, un lamento que parecía venir de todas direcciones a la vez. Alex se detuvo, girando frenéticamente en busca del origen, pero no había nada. O eso creía. En el rabillo del ojo, algo se movió entre los árboles. Una figura alta y encorvada, con extremidades demasiado largas y movimientos antinaturales. «No puede ser real», susurró Alex, retrocediendo instintivamente. La criatura parecía hecha de la misma oscuridad que lo había rodeado antes, pero esta vez no era un ente pasivo. Sus ojos brillaban con un fuego verdoso, y su boca, llena de dientes afilados, emitía un sonido gutural, como si estuviera a punto de atacar. Alex corrió. El bosque parecía no tener fin, y cada vez que miraba hacia atrás, la criatura estaba más cerca, como si las sombras la ayudaran a avanzar. Sus pulmones ardían y sus piernas amenazaban con ceder, pero su instinto de supervivencia lo mantenía en movimiento. Finalmente, a través de la neblina, vislumbró una cabaña. Era pequeña y vieja, con las ventanas cubiertas por tablones y la puerta apenas sostenida por una bisagra. Sin pensarlo dos veces, Alex corrió hacia la cabaña y cerró la puerta detrás de él, asegurándola con una barra de madera que encontró en el suelo. Su respiración era irregular y sentía que el corazón le iba a explotar. Afuera, el bosque se había vuelto inquietantemente silencioso. «No estoy a salvo», murmuró mirando a su alrededor. El interior de la cabaña era peor que el exterior. Había símbolos tallados en las paredes, figuras geométricas que parecían moverse si las miraba por demasiado tiempo. En una esquina había un espejo cubierto por un paño negro, y frente a él un círculo de sal interrumpido como si alguien lo hubiera pisado. Todo en ese lugar gritaba peligro. Alex dio un paso hacia el espejo, como si una fuerza invisible lo empujara a acercarse. Una parte de él sabía que no debía destapar el paño, pero otra, más fuerte, lo empujaba a hacerlo. Cuando sus dedos tocaron la tela, un frío intenso recorrió su cuerpo. «No, no lo hagas», una voz susurró a sus espaldas. Alex se giró rápidamente, pero no había nadie. La cabaña estaba vacía. Sin embargo, aquel susurro lo había hecho detenerse. Antes de que pudiera reaccionar, el espejo comenzó a vibrar bajo el paño, como si algo golpeara desde el otro lado.
Alex retrocedió lentamente, pero el sonido se intensificó. Finalmente, con un estruendo que lo hizo caer al suelo, el espejo se liberó de su cobertura por sí solo. Lo que vio no era su reflejo, sino una versión distorsionada de sí mismo, atrapada dentro del cristal. Su reflejo sonrió, pero la sonrisa no era humana. Era demasiado amplia, demasiado cargada de maldad. Luego, esa versión de él levantó una mano y señaló algo detrás de Alex. Con un nudo en la garganta, Alex se giró, y lo que vio lo dejó helado. La criatura del bosque estaba allí, dentro de la cabaña, con su figura aún más grotesca bajo la débil luz. La cabaña que había sido su refugio se convirtió en una prisión y ahora no había forma de escapar. La criatura avanzó lentamente y Alex sintió que el pánico lo paralizaba. Pero entonces, el reflejo en el espejo habló, con una voz grave y burlona. «Haz tu elección, Alex, o enfrentas a tu demonio, o me liberas a mí». Y así termina otra historia llena de sombras y misterios, pero aún hay mucho más por descubrir. Si disfrutaste este relato, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tengo para ti. Recuerda, en este rincón, lo desconocido siempre está esperando. Nos vemos en la próxima, si te atreves.